Más de 50 personas fallecieron y cientos resultaron heridas tras una serie de explosiones en Bagdad y otras localidades de Irak. Los atentados coinciden con el 10º aniversario de la invasión estadounidense en el país. Las detonaciones, algunas de ellas con coches bomba, tuvieron lugar en los barrios chiitas y la mayoría de ellas se llevaron a cabo en el plazo de una hora. Los objetivos de estos ataques han sido el Ministerio de Vivienda, una universidad, restaurantes y varias paradas de autobús. Esta agresión es otro eslabón más en la cadena de enfrentamientos entre sunitas y chiitas en el país. Unos choques que se agudizaron tras la invasión de Estados Unidos. Además, la operación militar norteamericana ha dejado una cruenta herencia, cientos de miles de muertos y desaparecidos, una situación inestable en el territorio y un turbio futuro para esta nación. Francisco Guaita nos acerca al sufrimiento y el dolor de los iraquíes. Fue una imagen que dio la vuelta al mundo. Este momento reflejó la caída del régimen de Saddam Hussein en el 2003. En ese mismo lugar, una década después, los pocos restos que han quedado de la estatua de Hussein simbolizan la destrucción vivida en Irak. La invasión estadounidense y la posterior guerra civil han hecho añicos la vida de decenas de miles de iraquíes. Muchos, como Haji, intentan esconder en la rutina sus recuerdos más oscuros. Que como estoy ahora, yo vi crecer a mis hijos, los vi casarse y los mandé a la universidad y también vi cómo los mataban. Fuentes gubernamentales calculan que cerca de 120.000 ciudadanos del país han sido asesinados en los pasados 10 años. Otras investigaciones van más allá y dicen que han muerto en torno a 1 millón de personas. Un trágico bagaje de un conflicto del que, sin embargo, desde su inicio Estados Unidos sacaba pecho. En esta batalla en Irak, Estados Unidos y nuestros aliados hemos vencido. No fue tan sencillo. Al menos 4.500 soldados estadounidenses fallecieron en Irak. Visto desde el presente, parece que el guión establecido que marcó Bush no siguió los derroteros esperados. Hace exactamente 10 años la Casa Blanca orquestaba una operación militar supuestamente rápida. Lejos de ser así, se convirtió en una larga agonía. Un agujero negro del que salió el ejército estadounidense en el 2011 y una parte importante de su legado quedó escrito en lápidas como esta. Otra de las herencias que dejó la invasión del Pentágono fue el conflicto confesional. Una guerra civil en toda regla entre sunitas y chiitas. En medio de ese desgobierno, Al-Qaeda y otros grupos extremistas aprovecharon el caos para hacerse fuertes en el país. En junio del 2006 se registraba una violencia sin precedentes. En esa época eran asesinados 100 iraquíes por día, cifras que han disminuido pero que siguen manteniendo en jaque a una parte de la población. ¿Cuánto tiempo estará Irak de esta forma? Todos los días hay explosiones, todos los días hay muertos, todos los días hay terrorismo. La guerra no solo deja miles de muertos y heridos. Además, en la actualidad están en paradero desconocido más de 16.000 iraquíes. La mayoría desaparecidos hace ya varios años. La esperanza de sus familiares por encontrarles con el paso de los meses se va desvaneciendo. Ando agotada, mis 7 niños están en la escuela y necesitan un sustento, y yo ya no puedo hacer otra cosa que mendigar. La radiografía más amplia del país también revela la dimensión de esta crisis. Desde el 2003, el 84% de las universidades nacionales han sido saqueadas o destruidas. Pero quizá el dato más desolador es que 9 de cada 10 iraquíes con menos de 30 años se quiere ir a vivir al extranjero, lo que deja no solo un pasado lúgubre, sino un futuro más que incierto. Francisco Guaita, RT, Erbil, Irak. Y mientras que los iraquíes pagan por la invasión estadounidense con sus vidas, Washington no deja de pagar las consecuencias de aquella operación, pero lo hace con los impuestos de sus ciudadanos. Y es que el precio que se ha pagado ya es enorme y aumenta a cada instante. La ONG National Priorities Project, que se dedica a monitorear cómo se gasta el dinero que procede de los impuestos de los estadounidenses, ha creado un contador que muestra cuánto se ha invertido en los conflictos. Como pueden ver, de momento, más de 812.000 millones de dólares han sido gastados en la operación de Irak y sus secuelas, pero la cifra, como ven, continúa aumentando.
Y ahora vemos también los contadores que muestran cuánto ha costado a los estadounidenses la intervención en Afganistán y cuál es el importe de las inversiones de Washington en estas campañas militares a partir del 2001. Al respecto, para el coordinador del Boletín Armas contra las Guerras, Alfredo Envid, la invasión norteamericana en Irak agudizó considerablemente los conflictos religiosos dentro del país. Esos conflictos han sido creados, igual que ahora se crean en Siria y antes, hace un par de años, en Libia. No había ese problema antes. Han sido creados por, en este caso, por Estados Unidos, fundamentalmente. La herencia más grave, a mi juicio, es que la población iraquí sufre cada vez más de nuevas enfermedades, especialmente cáncer, leucemia, malformaciones genéticas, debido al uso de armas radiactivas. Esto ha sido comprobado clara y científicamente por estudios que se han hecho especialmente en Faluya, lo cual indica reconocidamente que hay un daño genético. El daño del material genético sin duda es lo más grave, puesto que esto va a afectar a las generaciones futuras.